Caso clínico. Vamos a imaginar que el paciente tiene un accidente, presentará un embarazo de 14 días. Describa las posibles alteraciones embriológicas que pueden ocurrir. Identifique las estructuras celulares involucradas en los tejidos afectados por el accidente que podrían ser susceptibles a daños. Vamos a comenzar hablando de gametogénesis, es el proceso de formación de los gametos sexuales como el espermatozoide y el óvulo. La espermatogénesis empieza en los testículos, en los túbulos seminíferos, el cual pasa por el proceso de formación de espermatozoides que empieza en la pubertad. Los espermatogonios se dividen y originan espermatocitos que pasan por meiosis formando espermátidas. Estas se diferencian en espermatozoides maduros. También mencionaremos la ovogénesis, el cual comienza en los ovarios. Las ovogonias se convierten en ovocitos primarios que inician la meiosis, pero se detienen en la profase primera hasta la pubertad. Cada ciclo menstrual se anuda la meiosis formando un ovocito secundario que solo completará la meiosis 2 si es fecundado. También mencionaremos el ciclo ovárico. Se refiere a la secuencia de eventos en los ovarios que ocurren en dos fases principales durante aproximadamente 28 días, que es la fase folicular, que es un día al 14 días. La maduración del folículo baja en la influencia de la hormona FSH. Varios folículos comienzan a madurar en los ovarios. Cada folículo contiene un ovocito o óvulo inmaduro. Selecciona el folículo dominante alrededor del día 7. Un folículo se vuelve dominante mientras que los demás se van degradando. Este folículo dominante continúa creciendo, produciendo niveles crecientes de estrógeno. También vamos a mencionar la ovulación, que es alrededor de 14 días. Un aumento repentino de la hormona LH desencadena la ruptura del folículo dominante, liberando el ovocito maduro en la trompa de falopio, en las ampollas. Esto es la ovulación. También podemos observar la fase de lutea, que es de 15 días a 28 días. Formación del cuerpo lúteo. Después de la ovulación, el folículo roto se transforma en el cuerpo lúteo, que secreta progesterona y algo de estrógeno. Estas hormonas preparan el revestimiento uterino para un posible embarazo. Si se produce la fecundación, el cuerpo lúteo se mantiene gracias a la gonotropina coriónica humana, que es secretada por el embrión y continúa produciendo hormonas para apoyar el embarazo temprano. Si no produce la fecundación, el cuerpo lúteo se degrada después de unos 14 días, lo que provoca una caída de los niveles de progesterona y estrógeno. También mencionamos el ciclo uterino o menstrual. Se refiere a los cambios en el endometrio, el revestimiento del útero que coincide en el ciclo ovárico, preparándolo para la posible implantación de un embrión. Por la fase que pasa es la fase de menstruación, 1 a 5 días, desprendiendo del endometrio si no hubo embarazo en el ciclo anterior. La caída de los niveles de progesterona y estrógeno hacen que la capa superficial del endometrio se desprenda, lo que da lugar a la menstruación o sangrado. También está la fase de proliferativa folicular, que es de 6 a 14 días. Engrosamiento del endometrio. Baja la influencia del estrógeno de los folículos en desarrollo. El endometrio comienza a regenerarse y engrosar. Las glándulas y los vasos sanguíneos proliferan, preparando el útero para recibir potencialmente un óvulo
fertilizado. Pasa por la fase de secretación lúteo de 15 a 18 al 28 días. La maduración endometrial después de la ovulación, la progesterona del cuerpo lúteo estimula un mayor desarrollo de endometrio, haciendo más glandular y vascular, optimizando las condiciones para la implantación del embrión. Si no se produce la fecundación, la disminución de la progesterona y estrógeno a medida que el cuerpo lúteo se degenera conduce a la descomposición del endometrio, lo que marca el comienzo de un nuevo ciclo menstrual. También mencionaremos la fecundación. Es la unión de un espermatozoide del hombre en un óvulo o ovocito de la mujer, lo que da lugar a la formación de un cigoto, que es la primera célula de un nuevo individuo, y mencionaremos la fase por la que atraviesa para llegar a este proceso. Es la fase 1 de la penetración de la corona radial. También pasa por la fase de penetración de la zona pelúcida y la fase 3 de fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. También menciona la implantación, el cual ocurre en el día 6 después de la fecundación, cuando el blastocito se adhiere al endometrio. El trofoblasto se diferencia en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, y este último invade el tejido endometrial, permitiendo que el embrión se implante y comience a desarrollarse. También menciona las alteraciones embriológicas en el embarazo de 14 días. En el ciclo ovárico, las primeras etapas del embarazo son cruciales para el desarrollo embrionario normal. Si un paciente es lesionada y posiblemente estresada se encuentra en las primeras etapas de embarazo, alrededor de los 14 días se está produciendo algunos procesos importantes. Por la lesión o por el accidente puede llegar a tener interrupción en el ciclo ovárico, cigotos anormales, fallo de la implantación, puede haber malformaciones, un aborto espontáneo y problemas en la fecundación. También seleccionaremos ginecología. Su caso clínico es la paciente, mujer de 35 años, sufre un accidente de tránsito con un embarazo de 14 días, exploración física, cabeza y cuello, hemorragia activa en la región temporo-occipital derecho y epitaxis. También el tórax tiene dolor a la palpación en la mama derecha, en el abdomen, dolores en hipogastria, pelvis, impotencia funcional, posible fractura, sangrado vaginal escaso, extremidades, dolor en el tobillo derecho, fractura de la tibia derecha. También seleccionaremos ginecología. Su caso clínico es la paciente, mujer de 35 años, sufre un accidente de tránsito con un embarazo de 14 días, exploración física, cabeza y cuello, hemorragia activa en la región temporo-occipital derecho y epitaxis. También el tórax tiene dolor a la palpación en la mama derecha, en el abdomen, dolores en hipogastria, pelvis, impotencia funcional, posible fractura, sangrado vaginal escaso, extremidades, dolor en el tobillo derecho, fractura de la tibia derecha. Lo relacionamos con los niveles de organización, que es los átomos. Es el nivel de organización más simple, que involucra sustancias químicas básicas como átomos como carbono, hidrógeno y oxígeno. También mencionamos las moléculas. Estas están involucradas el agua, el ADN, el dióxido de carbono, el oxígeno, la glucosa, la fructosa. Estos son componentes básicos de toda la materia incluidas del organismo.
También mencionaremos las células. Es la unidad básica estructural, genética, morfológica del ser humano. Relacionándolo con el caso, podemos ver que las células estarán dañadas, que son los eritrocitos, queratinocitos, melanocitos, células de Merkel, células endoteliales y leucocitos, osteoblastos, osteocitos y fibroblastos y adipocitos. También mencionamos la célula que tiene protoplasmas. Y en el protoplasma podemos ver el citoplasma, organelo, citosol, citoesqueleto, infusiones citoplasmáticas, carioplasmas. Y en el organelo podemos ver el núcleo, el cual contiene material genético. También puede ser división celular, ciclo celular. En la división celular se dividen células somáticas que realizan mitosis y las células sexuales que realizan meiosis. En el ciclo celular podemos observar la interfase, que es G1, G2 y síntesis, para formar dos células hijas idénticas por el proceso de mitótica. También podemos encontrar el mitocondria, que es la encargada de producir ATPs para la regeneración de células dañadas. También tiene una membrana externa, una membrana interna. La membrana interna cuenta con fosfolípidos, cardiolípida, glicerol, más 3 ácidos grasos de cadenas largas que genera mayor selectividad y menor permeabilidad, casi impermeable. Tiene un espacio intermembrana, matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial podemos encontrar el ADN mitocondrial, ribosomas, el RNA mitocondrial, enzimas. También en organelos podemos encontrar los ribosomas, que se encarga de la síntesis de proteínas, reposición de proteínas en los sitios dañados. También encontramos los lisosomas, que fagocitan o fagocitosis células dañadas. También encontramos el aparato de Golgi, que realiza modificaciones y también síntesis de carbohidratos en los tejidos. En el tejido epitelial podemos encontrar el epitelio plano estratificado queratinizado, que está en la piel. El epitelio plano estratificado no queratinizado, que está en la parte de la vagina. También podemos encontrar el epitelio cilíndrico simple en el útero y en las trompas de falopio. También encontramos el cúbito simple en los ovarios y el epitelio respiratorio, que están en las fosas nasales. También el epitelio plano simple, que se encuentra en los vasos sanguíneos.